Bueno, buenos días. Ok, vamos a ir comenzando. Buenos días. De nuevo, me complace mucho estar acá, compartir con ustedes este espacio de charlas, de reflexiones, de conferencias. Hoy vamos a hablar de un tema que es, yo diría que uno de los temas más difíciles de abordar. Es difícil porque es fácil teorizar, es a lo que me refiero, ¿sí? Teorizar sobre el duelo o sobre cualquier asunto, digamos, de cierta manera puede ser sencillo. Podemos ir a los libros, podemos ir a los videos, podemos ir pues, a las investigaciones y podemos encontrar un montón de material que nos diga cómo es que sucede cierta situación, sucede cierto fenómeno. Pero cuando uno va a la práctica, cuando uno va al momento pues, de la experiencia, hay cosas que a veces se nos quedan cortas y decimos, bueno, creo que la universidad, la preparación, la academia no me preparó para eso, no tengo las suficientes herramientas. Yo vengo hablando del duelo en los adultos desde hace muchos años. A veces me sorprende que sean tantos años donde se habla de las fases, se habla de las tareas, se habla de aquellas herramientas que son útiles para acompañar a las personas en duelo, pero cuando estoy hablando de ese tema y llego al tema pues, de los niños, valga la redundancia, yo siempre hago como un paréntesis. Hablar del duelo en los niños requiere de toda una conferencia pues, que aborde este asunto, porque no es algo pequeño, no es algo que, digamos, el duelo en los niños es así, se aborda de esta manera y se acompaña de esta forma y ya. El duelo en los niños es todo un acompañamiento, es todo un proceso. Yo separo las respuestas al duelo, pues no creo que sea pues un gran descubrimiento. Seguramente otros profesionales, otros clínicos que trabajen este tipo de acompañamiento, pues la pérdida de seres queridos, lo han pensado de una manera muy similar. Pero yo acompaño el tema del enfrentarse a la muerte en tres grandes poblaciones, por decirlo de esta manera. Hay una primera población que es efectivamente los niños, que vamos a ver que su respuesta va a variar según el rango de edad en el que ellos se encuentren, ¿sí? Desde los 0 años, estamos hablando de bebés de meses hasta 12 años, sería como un primer grupo, porque ya después de los 12 vamos a incluir los adolescentes y los adolescentes van a tener un tipo de respuesta muy cercana a la de los adultos con unas características que ahorita vamos a ver. Está el segundo grupo, que ya es los adultos jóvenes, hasta llegar al tercer grupo, que son los adultos mayores. Uno podría poner ciertas edades. Diríamos entonces que los niños serían entre 0 y tal vez 18, ¿sí? Esto es con fines descriptivos, ya voy a aclarar eso, ¿sí? Porque podríamos entrar en minucias, en detalles, pero es que tú dices que niños entre 0 y 18, pero a los 18 ya no es un niño. Y yo estoy de acuerdo con eso, o sea, a los 18 años tú no eres un niño, tú eres un adolescente. Pero es como por hacer esos tres grupos, porque pues esto sería muy contradictorio. Yo, digamos, entre comillas, corrijo mucho a los adultos que vienen a consulta a hablar de sus hijos y ellos dicen, no, el niño, es que mi niño, es que mi niña o la niña, y yo siempre, pues, es una pregunta obligada,
¿Cuántos años tiene tu niño? ¿Cuántos años tiene tu niña? No, tiene 20, tiene 15, tiene 25. Pues ya no es un niño, ya no es una niña. Pero para los ojos de los adultos, principalmente los padres, son sus niños, son sus niñas. Tengamos eso en cuenta porque es importante que lo abordemos un poco más adelante. Entonces, tenemos ese primer grupo, que vuelvo y aclaro, es más como para fines descriptivos, no es una clasificación exacta. Primer grupo que iría entre los 0 y los 18, por decirlo de esa manera. Segundo grupo que iría entre los 19, 20 años, hasta, volvemos a los términos descriptivos, 60, ¿sí? Supuestamente a los 60 tú ya eres un adulto mayor, pero aquellos que, pues, que tengan 60 o que estén entre los 60, 65 o acercándose a los 60, estarán en desacuerdo. O sea, ¿cómo tú pretendes decir que yo a los 60 soy un adulto mayor cuando me siento tan joven, tan lleno de vida, tan activo? Yo no siento que a los 60 sea un adulto mayor. Precisamente hablaba ayer con un amigo cercano que me decía que, pues hablamos sobre rangos de edades. Pues yo ya estoy más cerca de los 50 que de los 40 en este momento, pues por poquito, pues. Y este amigo, pues, él ya pasó los 50, el medio siglo. A veces nos parece increíble pues que nuestra vida ya, hemos estado en esta tierra tanto tiempo. El caso es que hablábamos y él decía que los achaques empiezan más o menos a los 80, 85. Yo creo que eso hay que coger con pinzas, ¿sí? O sea, los achaques comenzarán cuando tienen que comenzar, también de acuerdo a cómo han sido tus estilos de vida. O sea, si tú has sido una persona que te has dedicado la mayor parte de tu vida a tratarte de manera muy descuidada, seguramente a una edad muy joven vas a empezar a experimentar muchos achaques. Ahora, yo no lo puedo garantizar pues porque no estoy en ese rango de edad, pero si nosotros, a ver, lo voy a decir de esta manera, nunca es tarde para comenzar a cuidarnos. Y quiero repetir eso, nunca es tarde para comenzar a cuidarnos en nuestra alimentación, en la actividad física y en nuestra parte intelectual, ¿sí? Porque, claro, efectivamente hay asuntos de la vejez, pues que nos pondrán unos límites, pero a veces los límites son más psicológicos. Eso lo hablaremos en otro momento cuando abordemos de nuevo el tema de la vejez, ¿sí? Yo aquí no pretendo ser un experto porque ¿cómo poder ser un experto en temas que son tan inmensos? O sea, hablar de la niñez, hablar de la adultez, hablar de la vejez. ¿Desde dónde hablamos de la niñez? ¿Desde dónde hablamos de la adultez? ¿Desde dónde hablamos de la vejez? ¿Sí? Lo hablamos desde la biología, lo hablamos desde la psicología, lo hablamos desde la literatura incluso, ¿sí? Entonces son temas que son gigantescos y por lo tanto muy inabarcables. Entonces, pues como siempre, y yo creo que ya lo he asumido, estos son pequeñas pinceladas de algo que lo que busca es que se abra la curiosidad y el interés por seguir profundizando en los temas. Y recordar que, claro, hay distintos momentos en nuestro ciclo vital donde nuestras respuestas no van a ser iguales, donde la idea no es pretender siempre actuar de la misma manera, ¿sí? Mm, a los niños muchas veces se les veía como adultos pequeños. Yo he tratado de recordar en algún momento, pues, como les decía, yo llevo pues, ya hace varios años eh, metido en el tema de la psicología, me encontré unos ensayos donde se hablaba, y bueno,
tendré que volver a revisar en detalle, donde se hablaba de que pues la, digamos, el interés por pensar a los niños y a los adolescentes como momentos vitales, pues es algo relativamente nuevo. Vayamos a la pintura. Si uno va y mira las pinturas, no podría decir exactamente de qué época, Renacimiento o algo por el estilo, vamos a ver que los niños son retratados como adultos enanos, ¿sí? O sea, eh, se registraban como si fueran adultos pequeñitos. Y es que el tema de la adolescencia era un momento que, pues, que no se tenía en cuenta. O sea, si era un niño y acto seguido si era un adulto. En esos ritos de paso, en esos ritos de transición, se pasaba de la niñez a la adultez. O sea, bueno, no sé si debería decir esto acá, pero pues lo voy a decir siendo coherente también con un poco con mis ánimos a veces subversivos de no pues maquillar o de no matizar las cosas. En nuestra cultura, pues aquí, pues en Medellín, no era extraño que el acto de iniciación fuese el encuentro con lo sexual. O sea, eh, muchas veces el niño era llevado a que tuviera de manera a veces incluso forzosa su primera experiencia sexual en un lugar donde pues habían mujeres que estaban destinadas pues que su actividad era pues la sexualidad, el sexo. Entonces pues estoy hablando de prostitución, por supuesto. Entonces eran llevadas a estos sitios para que se iniciaran en los misterios de la sexualidad, no de la mejor manera, y ya se asumía que este niño se convertía en un hombre porque había transitado ese ritual de iniciación que era pues, el encuentro con lo sexual, ¿sí? Ahorita no, ahorita pues ya hay un mayor reconocimiento de que la infancia es una fase, de que la adolescencia es una fase, y yo hablaba con algún colega de ¿y cuánto dura la infancia? ¿Y cuánto dura la adolescencia? ¿Cuánto dura la adultez? Pues la vejez sabemos que nos va a durar desde que entramos en ella, pues hasta que morimos, por supuesto. Pero ¿cuánto realmente dura una niñez? ¿Cuánto realmente dura una adolescencia? ¿Cuánto realmente dura una adultez? No sé si nos hemos hecho esas preguntas, si ustedes se han hecho esas preguntas, y no está de más que nos las hagamos. Sobre todo cuando es tan, digamos, difundido, tan de moda, podríamos decir, hablar del niño interior, hablar de ese niño interior que siempre está en nosotros, que no importa los años que tengamos, en nosotros siempre va a habitar ese niño. Eh, yo creo que sí, la verdad. Yo creo que nosotros nunca dejamos de ser esos niños que soñamos, que fantaseamos, pues, que en algún momento anhelamos cosas distintas a las de la realidad, ¿sí? Cuando yo reviso de nuevo estas charlas y voy pues a los textos que leo, pues me encuentro que esta autora, Joy Johnson, nos relata algo respecto a su hija. Ella decía que su hija tenía un letrero en su habitación que decía, un día llegará un príncipe, se casará conmigo y seremos felices. ¿Cuántos de nosotros todavía conservamos esas fantasías de la infancia? Ser un superhéroe, ser un guerrero valiente, ser un piloto de autos o de aviones. Pues,
derrotar un dragón y rescatar a la princesa. ¿Cuántos de nosotros todavía no tenemos esas fantasías por ahí guardadas? Ser ricos o de pronto ser unos aventureros y descubrir el mundo y ser muy famosos. ¿Cuántos de nosotros todavía no tenemos eso? Freud, eh, pues tenía también sus fantasías. Yo siempre digo que cuando yo hablo de psicoanálisis, tal vez los psicoanalistas más ortodoxos me mirarán de reojo, pero cuando Freud entra, no recuerdo, es una anécdota que uno encuentra en uno de sus ensayos, él anhelaba ser muy reconocido y antes de escribir la interpretación de los sueños, al creo que se le ocurrió en un lugar específico como en una casa y entonces lo anecdótico, en esa casa hay una placa que dice en este lugar a Sigmund Freud se le ocurrió un texto llamado pues precisamente la interpretación de los sueños, ¿sí? Entonces volviendo al tema, ¿qué pasa o cómo siente o cómo sintió ese niño, más bien cómo sintió ese niño que nosotros fuimos? Porque no podemos negar que el adulto que somos ahora es resultado en gran medida de los niños que fuimos. Y no podemos olvidar que esos niños que fuimos estuvimos influenciados por los adultos que nos acompañaron, los adultos que nos criaron, ¿sí? Obviamente las experiencias que tuvimos en esa época pues, de nuestra vida, o sea, los adultos que somos ahora, lo somos, pues no, pues negando el niño que nosotros fuimos en su momento. Y yo siempre que hablo del tema del duelo de los niños, me gusta recordar un poema, que es un poema pues, de Mario Benedetti, que se llama, pues lo he encontrado con este título, se llama Pasatiempo. Y es un poema que desde que lo encontré me sirve para recordar cómo los niños ven la realidad o cómo nosotros veíamos la realidad cuando éramos niños y cómo la vemos ahora. Y quiero leer este poema para que recordemos, ustedes que están acá siguiendo esta charla, cómo éramos cuando éramos niños. Este poema se titula Pasatiempo, es de Mario Benedetti y siempre lo utilizo para hablar del duelo en la infancia. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30, un charco era un océano, la muerte lisa y llana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40, un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50, un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. Pasatiempo de Mario Benedetti. Cómo los niños ven la realidad, cómo los niños ven la muerte. Es importante que tengamos eso en cuenta a la hora de acompañarlos, porque les decía hace un momento, anteriormente se pensaba que los niños eran como adultos en miniatura y se les trataba como adultos en miniatura. Pero no podemos olvidar que ellos tienen un desarrollo cognitivo distinto, pues distinto pues, porque es propio al de su edad, ¿sí? Distinto al nuestro, que ya tenemos una experiencia, que ya hemos recorrido unos caminos y que ya nos hemos encontrado con pues, distintos asuntos
de nuestra vida. En este momento me viene a la mente un cuento, que es un cuento de Mia Kondo, y el cuento se titula El niño que quería estar muerto, ¿sí? Es un cuento que en algún momento pues trabajé con una colega, más desde la cuentería que desde la psicología, y este es un niño que va caminando con su madre y se encuentra con un cortejo fúnebre, y el niño se siente supremamente sorprendido de lo que está viendo. Las personas con sus rostros serios, vestidos elegantemente, llevando una caja muy lustrosa, y entonces el niño le pregunta a la mamá que qué es lo que es eso, ¿sí? Y la madre le explica pues que es un muerto, que es un funeral, que el muerto está dentro de la caja, y entonces el niño muy emocionado le dice a la mamá, mamá, yo cuando grande yo quiero ser muerto. Entonces la mamá se llena de angustia y entonces le da unos golpecitos en la cabeza al niño para sacarle la idea, y el niño pues no entiende. Entonces en una ocasión llega una visita a la casa y el niño está ahí, y entonces llega la señora de visita y le coge los cachetes al niño. ¡Ay, qué niño tan bonito, qué niño tan precioso! Dime, ¿tú qué quieres cuando seas grande? Y entonces el niño le responde sin dudarlo, ¡muerto! Y entonces la mamá se llena de angustia, le da unos golpecitos en la cabeza para sacarle la idea, y el niño entonces comienza a entender que hay cosas que no se le pueden contar a ciertas personas. Así que comienza a dirigir la mirada a la persona pues, más sabia, que tenía más años, que era su abuelo, y entonces le empieza a hacer preguntas, esas preguntas que hacen los niños. Abuelo, ¿qué es un muerto? ¿Qué siente un muerto? Y el abuelo pues le responde que él no sabe, que para saber qué siente un muerto, qué piensa un muerto, pues primero él tiene que estar muerto, ¿cierto? Y entonces el niño le dice al abuelo que él quiere estar muerto, que cuando la muerte venga, que le diga que venga por él primero. Y el abuelo pues le responde, pues mira, yo llevo más años que tú y la muerte todavía no ha venido por mí. Y el niño le insiste tanto que el abuelo pues como para que se calme le dice, está bien, cuando la muerte venga yo le voy a decir que te llega a ti primero. Pero entonces el niño no se conformó con esa idea y empieza a pasar mucho más tiempo con el abuelo, y todo el tiempo está muy atento de que sea la muerte que venga por el primero. Entonces comienzan a compartir historias, salen a pescar, conversan, pero resulta que entonces, pues como es natural, la muerte se acerca y el abuelo comienza a sentir sus pasos. Y cuando está en su lecho de muerte, le dice a su hija que le diga al niño que no va a poder cumplir la promesa, pero pues no hizo falta que la madre le dijera esto al niño, porque cuando el niño entró a la habitación del abuelo, vio la muerte en sus ojos, que lo saludaba y le decía, hoy no te toca, pero ya en otro momento vendré por ti. En ese momento, el niño no murió, pero dejó de ser niño. Esta historia, que pues obviamente la cuento con algunos cambios, no es exactamente así, la traigo en este momento a esta charla porque la muerte, cuando nos encontramos con ella, nos cambia indudablemente, ¿sí? No vamos a seguir siendo los mismos cuando nos encontramos con la muerte. Y entonces, cuando un niño se encuentra con la muerte, algo en él también cambia. Y, de acuerdo, como les decía al principio, ¿a qué edad se encuentra con ella? Cuando uno va a los libros de texto, según el autor, ellos van a dividir la respuesta de los niños en distintos rangos de edades,
¿sí? Algunos dirán que entonces van de los 0 a los 3, o de los 0 a los 5, o de los 3 a los 5, de los 5 a los 9, de los 9 a los 12. Yo realmente no me quise romper la cabeza diciendo, y entonces, ¿cuál es el rango de edad al cual el niño va a responder de cierta manera? No. Es a nosotros como adultos quienes nos corresponde, quienes tenemos la responsabilidad de estar atentos cómo el niño responde ante las pérdidas, ¿sí? Porque entonces nos vamos al manual y vamos a encontrar, aquí dice que entonces desde los 3 a los 5 el niño va a ver la muerte de esta y esta manera. Y si resulta que no, si resulta que estamos ante un niño que, de acuerdo a las experiencias que ha tenido, ha madurado, pues esto lo va a decir entre comillas, muy pronto, ¿cierto? Lo digo entre comillas porque, pues obviamente habrá un desarrollo que si bien habrán experiencias a veces muy extremas, el niño no va a dejar de ser niño. Y entonces nos vamos a encontrar que va a ser pues, algo que nos llame la atención, que él esté de pronto en momentos, y esto, yo diría que esto es lo que sería más sano para el niño, ¿cierto? Que juegue, tenga momentos de angustia, momentos de tristeza, momentos de llanto, y vuelva al juego, ¿sí? Si vemos que el niño está muy ensimismado, con mucho dolor, con mucho retraimiento, pues yo creo que ahí sí nos tendríamos que empezar a preocupar, porque el niño ha perdido como su chispa, ha perdido lo que lo caracteriza como un niño, ¿sí? Entonces, a ese niño necesita nuestra atención. O sea, yo he dicho esto, no sé si lo leí en alguna parte o ha sido mi reflexión, pero el niño hará su proceso de duelo, como nosotros los adultos tendremos que hacer nuestros procesos de duelo, pero es nuestra responsabilidad acompañarlos a que hagan su proceso de duelo, no que lo hagan solos. Ese tal vez es uno de los grandes errores que cometemos como adultos, dejarlos a que ellos lo hagan solos. ¿Y cómo lo harán ellos solos? Pues con su fantasía, con su imaginación, a veces, tal vez con la compañía de otros niños un poco más grandecitos que, pues, al igual que estos pequeños, no tienen la experiencia suficiente para hacer un proceso de duelo. Nosotros tenemos esa responsabilidad de acompañarlos a hacer el duelo. Pero ¿cuál es el error que cometemos? Cometemos varios errores. Primero cometemos el error de proteger al niño del dolor y el sufrimiento. Y entonces los protegemos no hablándoles de lo ocurrido, los protegemos ocultándoles lo que ha ocurrido y cómo ocurrió lo que ocurrió. En mi caso, yo recuerdo, mi abuela, yo estaba muy chico con mi hermano y yo somos muy contemporáneos, nos llevamos 26 meses, pero recuerdo, ese recuerdo pues, que yo tengo de la abuela materna, es una abuela en cama, ¿cierto? Una abuela en cama, y es muy difícil porque no logro recordar en mi memoria cuando la abuela muere. Es como que el recuerdo es, ella está enferma y está en cama y está pues lúcida y ya no hay más recuerdos de la abuela. La abuela, ya el recuerdo que viene a mi mente es el de mi madre llorando. Mi madre pues clamando por su mamá. Y el dolor que yo como niño sentía de ver a mi madre en llanto y la impotencia de no poderla consolar, ¿sí? Pues cuando mi abuela muere, pues mi madre pues, era una mujer de muchos años. Yo creo que tendría que tal vez estaba llegando a los 30, no era una mujer de muchos años, como lo decía. Pero esos son los recuerdos. Una abuela enferma y luego una madre con mucho dolor.
¿pero qué pasó? ¿Y yo qué puedo hacer? Entonces, nuestro primer error es excluir a los niños, no contarles, no decirles qué es lo que va a ocurrir o qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Ese es nuestro primer horror también, porque los protegemos del horror y del dolor. Cuando los niños yo en ese momento necesité que se me dijera qué fue lo que iba a ocurrir y que se me fuera pues incluido en los rituales, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que hacen los niños con esa protección? Pues que la replican. Y entonces los niños no hablan de lo sucedido porque quieren proteger a los adultos. Entonces ellos evitan hablar de la abuela, evitan hablar del hermanito o evitan hablar del papá, porque si lo hacen entonces la mamá o la familia va a llorar. Ellos creen que son ellos quienes causan ese llanto. Son ellos creen que son ellos quienes causan ese dolor. ¿Sí? Y también ocurre muchas veces que los niños piensan que la muerte ocurrió por su culpa. Y aquí hay que introducir un elemento que es muy importante y es el pensamiento mágico. Ese pensamiento mágico que nos hace pensar que tenemos un poder o que vamos a adquirir un poder o que tuvimos un poder, ¿cierto? Entonces es cuando el niño piensa que porque quería que el abuelo se muriera para poder ir al cine, el abuelo se murió. O cuando en algún momento, ¿qué es pensamiento mágico? Es cuando nosotros nos sentamos en una noche despejada a mirar al cielo y pasa una estrella fugaz y le pedimos un deseo, ¿sí? Eso es pensamiento mágico. En la vida adulta, algo de ese pensamiento mágico todavía se mantiene. Yo en consulta me he encontrado muchas veces la angustia, la culpa de que alguien en algún momento pensó, dijo o no hizo y que la muerte posiblemente fue causada por eso que dijo o no dijo. Un ejemplo que ilustra esto del pensamiento mágico es que la esposa siempre al momento de despedirse de su esposo le recordaba, ponte el cinturón de seguridad. Yo recuerdo mi madre, que tengo la fortuna pues de que ella aún vive, siempre que voy de visita a casa, se despide diciéndome que la Virgen te acompañe, que el Señor te proteja de todo mal y peligro, ¿sí? ¿Cuántas de nuestras madres nos dan la bendición y nos dicen eso como una forma de mantra, que el Señor te proteja de todo mal y peligro y te lleve con bien? Si por alguna razón, en algún momento vamos y visitamos a estas madres y por la prisa o la premura no nos podemos despedir, no nos puedes decir que el Señor te proteja de todo mal y peligro, que la Virgen te acompañe y nos pasa algo, ellas pueden sentir que son culpables. Es que no le dije o no se la encomendé al Señor o no le dije que se pusiera el cinturón de seguridad o no le dije que se cuidara, ¿sí? Ahí es donde aparece ese pensamiento mágico que nos hace pensar que nosotros somos responsables de que hubiese ocurrido ese accidente o esa muerte, ¿sí? Entonces hay que prestarle atención a esas creencias y a esas fantasías, ¿cierto? Entonces, a veces los niños van a pensar que ellos fueron los causantes o eh, o que no fueron incluidos porque no son lo suficientemente buenos. Joy Johnson, que es esta autora que me gusta mucho, narra cómo unos hermanitos comienzan a portarse muy mal. Entonces comienzan a tirar las cosas y pues a responder fuerte, a ser groseros con los padres. Y ellos no entienden qué es lo que sucede. Y entonces a uno de ellos pues, se le escapa decir,
es que nosotros no fuimos llevados al funeral del tío porque no somos lo suficientemente buenos. Entonces ellos comienzan a comportarse de esa manera, muy, pues muy malcriada, ¿cierto? Entonces es importante siempre, siempre, siempre prestar atención también a la conducta que ellos están expresando, ¿sí? Para poder corroborar, para poder mirar ellos cómo están interpretando la muerte. También puede ocurrir que pues, la muerte no los haya afectado suficientemente y seamos nosotros quienes insistamos en que estén en duelo. Cuando un niño puede decir, bueno, vale, estás muy afligido por la muerte del abuelo y él te diga, no, realmente no, pues es que lo vi muy pocas veces y además tenía muy mal aliento, o olía muy mal, fumaba unos cigarrillos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo son ellos? Además que son muy francos, ¿sí? Entonces, retomando, los tratamos de proteger y lo que causamos en ellos es que ellos a su vez los traten de proteger. Es importante validar los sentimientos. Es importante explicar y estos todos los autores coinciden y la experiencia lo demuestra. Es importante siempre hablar con palabras honestas para evitar malas interpretaciones. Recuerden, aquello que no se le dice al niño, el niño va a tratar de llenar esos vacíos con productos de su imaginación o con comentarios de otros niños más grandes que tal vez no tienen la información suficiente o que pueden ser muchas veces hasta muy crueles, precisamente porque no tienen como esos filtros para decir las cosas. Entonces las palabras que nosotros tenemos que usar es muerte, murió, porque los adultos es muy común, porque se nos dificulta pronunciar esas palabras, utilizar eufemismos, palabras matizadas del estilo se fue, nos dejó, lo perdimos, ¿sí? Dios lo necesitaba, Dios lo llamó, se convirtió en un angelito, ¿sí? Y ese tipo de expresiones causan confusión. Además, porque los niños, sobre todo los más pequeñitos, toman las palabras de manera muy literal. Dios lo llamó. Entonces, suena el teléfono y pueden pensar que es Dios quien está llamando y que va a llamar a otro de sus seres queridos, porque claro, se desarrolla una angustia. Dios ya llamó a uno, va a llamar a otro, ¿sí? Porque se van cuando Dios los llama. O perdido, se perdió, entonces ¿por qué no vamos a buscarlo? Nos dejó, ¿por qué nos dejó? ¿Acaso nos dejó porque yo no soy bueno? ¿Acaso nos dejó porque no me quiere? ¿Sí? Entonces las palabras muerte, murió, sirven para introducir, para enseñarle a los niños algo que está presente en la vida. ¿Mm? Y el momento para hablar de la muerte es cuando, el momento más apropiado para hablar de la muerte es cuando ya ocurre. Y no solamente cuando ocurre por la muerte del abuelo, la tía, el hermano, ¿cierto? Puede ser la muerte de una mascota, puede ser la muerte de unas plantas, puede ser que estemos caminando por la calle y encontremos un pajarito muerto o un insecto y podamos explicarle el insecto, el pajarito ha muerto, ya en él no hay vida, mira, no respira, no se mueve, muchas veces está rígido, ¿sí? Y podemos hacer algo. Ahorita vivimos con muchas pantallas, con mucha tecnología y muy aislados, muy separados, pero tener estas salidas al campo, los que tenemos más años podemos recordar que teníamos la oportunidad de salir mucho a los parques,
a, pues, a los parques que estaban fuera de la ciudad, esos parques donde había naturaleza, o bueno, o podemos ir al jardín botánico y al caminar pues, podemos encontrarnos, como les digo, pues con un animalito muerto o las mismas hormigas. Yo recuerdo la curiosidad que tenía cuando era niño de poner un animalito muerto cerca a un hormiguero, ya fuese un grillo, una cucaracha. En esa época no le teníamos tanto fastidio a las cucarachas. Y poner esa cucaracha y ver cómo las hormigas se las iban llevando a su nido. Y, y la relación que teníamos con la muerte no era una relación tan angustiosa, tan de tanto rechazo. Porque eso que pasó con las cucarachas también va a pasar con la muerte. Porque al ver que de eso no se habla, de que eso es tan tabú, eso lo vamos a ir interiorizando. ¿Sí? Entonces, nuestra primera recomendación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es usemos las palabras que les corresponden. Enfermedad, muerte, murió, duelo. ¿Sí? Se fue, nos dejó, está dormido, no. Vamos a poner al gatito a dormir de manera permanente. Claro, entonces no nos sorprenda que los niños empiecen a desarrollar terrores nocturnos, miedos a dormir o a que los padres se queden dormidos o esas personas queridas se queden dormidas de manera permanente. Esto yo nunca lo he dicho en una charla, pero yo recuerdo, mi hermano les decía, es un personaje, y sí, lo es, ahora pues somos unos adultos, en teoría somos unos adultos, y este hombre, recuerdo que siendo niños, jugaba mucho a que se moría, y claro, yo siendo el menor, y con todo el amor y toda la admiración que le tenía, me angustiaba y él, en su crueldad, no sé por qué, disfrutaba tanto haciéndose el muerto. Y claro, la angustia que eso me causaba. Eh, no sé si ahora eh, parte de la razón por la cual yo trabaje con duelos y con muerte pues tenga que ver con eso. Seguramente nunca lo hablé en análisis, o que recuerde nunca lo hablé, pero eso estaba ahí presente. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Otra recomendación. Yo digo que los niños, al igual que los adultos mayores, al igual que aquellas personas que tienen alguna condición mental o física especial, ¿cierto? Son los grandes excluidos del duelo. No los llevamos, no los incluimos porque los vamos a traumatizar, les vamos a causar más dolor, les vamos a hacer más daño. Pero no tenemos en cuenta que de pronto hace más daño el que sean excluidos, ¿sí? Entonces, algo que es valioso es hacerlos partícipe de los rituales, ¿sí? Si ellos tienen disposición, si ellos quieren participar, podemos decirle a los niños que nos ayuden a elegir la ropa para el abuelo, para la mamá, el ataúd, el cofre, cómo quieren hacer los rituales. También los podemos animar a que hagan dibujos, a que si ya pues a que hagan dibujos o que pues tengan alguna forma de interacción, ¿sí? Si el niño no quiere participar, no es necesario, o bueno, es mejor no forzarlo, ¿sí? Aquí tengamos en cuenta entonces estas dos cosas. Si no los hacemos partícipes, ellos obviamente se van a sentir excluidos. Entonces, cuando les hablamos de lo que va a ocurrir y ellos deciden participar, es valioso prepararlos, ¿sí? Entonces, les vamos a decir qué es lo que van a ver. Pues, van a ver al abuelo, que va a estar muerto. El abuelo pareciera que está dormido, pero no está dormido. Cuando una persona está dormida, pues su pecho se levanta, respira, pero hay más color. Cuando morimos, todo lo que sentimos ya no lo vamos a sentir. Ya no hay dolor, ya no hay enfermedad, ya no hay ganas de ir al baño, ya no hay
pues hambre, ¿sí? Todas las funciones del cuerpo se detienen. Cuando uno duerme se voltea, bosteza, ronca. Si el abuelo roncaba, entonces ya no lo vas a escuchar roncar, ¿sí? La piel va a estar fría, fría como la pared, por ejemplo, ¿cierto? Poco rígida. Entonces es importante hablar de las diferencias de la muerte al estar dormido. Va a estar en un ataúd. El ataúd es un cajón que muchas veces es encerado, pues es de una pintura muy brillante, o pues a veces pueden ser de madera. Y alrededor habrán personas. Esas personas muy probablemente estarán llorando, según las creencias estarán rezando, ¿sí? Algunas inclusive estarán riendo. Y no es que la risa sea algo que esté mal, no nos estamos burlando, a veces son formas como nuestro psiquismo baja, baja la angustia. Y el niño, recordemos, pues, en su furor de niño, en su forma de ser niño, pues puede que esté muy serio y puede que entre en el juego, y más si hay otros niños. Ahora, si no hay otros niños, es muy importante estar ahí garantizándole el acompañamiento. O sea, diciéndole, yo siempre voy a estar contigo en ese momento, a tu lado, y voy a responder a todas tus preguntas, que el niño sienta la confianza de que puede preguntar. Preguntas del estilo, ¿y qué va a pasar? ¿Y por qué no tiene zapatos? ¿Y por qué huele tan fuerte? ¿Ese olor qué es? ¿Y por qué se ponen velas? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y puede que pregunte muchas veces. Entonces hay que garantizarle al niño que uno va a estar ahí, que lo va a estar acompañando y que va a responder a sus preguntas, y que si él se quiere retirar del lugar, uno lo va a acompañar a salir, ¿cierto? Que él se sienta seguro. Miren, lo que quiero transmitir con esto es que esa experiencia no se vuelva una experiencia, primero, malinterpretada, y segundo, una experiencia pues, que puede ser traumática, ¿cierto? Traumática en el sentido de que no se entiende nada. Es un evento social, como un cumpleaños, como un bautizo, como una primera comunión, como un matrimonio, pero, pero, pero distinto, ¿sí? Yo les explico a los adultos que me dicen en consulta, yo no quiero un funeral, es que la gente va a los funerales, es a chismosear. Y yo les digo, pues sí, claro, es que uno va a los eventos sociales a chismosear, uno va a un matrimonio, y si uno no es muy cercano a la novia, uno va a decir, mira, cómo le queda ese vestido, mira, el novio no es tan atractivo, mira, la comida no es tan buena, mira, y esos músicos. Escúsenme que me ría, pero es que yo me acuerdo un compañero, un psicólogo, nos invitó a su matrimonio hace ya muchos años, pues varios años, y nosotros todavía hoy en día nos reímos del coro. El coro era un grupo de señoras de la tercera edad, un montón de viejitas, que parecían que estuvieran cantando en un funeral y estaban cantando en su matrimonio. Y entonces, y eso estaba ahí, y nosotros estábamos ahí, y todos veíamos ese coro, y todos sabíamos que no era el coro más apropiado, pero guardábamos cierta cortesía, pero fue imposible no reírnos luego del coro de viejitos que estaba en la iglesia cantando el matrimonio de este compañero, pues que estaba en un momento de felicidad, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas las chismoseamos, ¿cierto? Lo hacemos. Entonces, pero vuelvo y repito, es importante que el niño sepa qué se va a encontrar. ¿Qué es eso? Que tenga un adulto que le explique. ¿Sí? Si el niño decide no ir, no, pues de nuevo repito, no forzarlo y no hacer que se sienta culpable. Y poderle explicar, o tomar fotos, o hacer videos, o poderle explicar qué es eso pues, que ocurre ahí, ¿cierto? Ahora, también es importante explicarle cómo es la misa, cómo es el cementerio. O sea, recuerden que el ritual funerario tiene varios momentos.
tiene el momento de la velación, si se decide hacer velación, tiene el momento de las exequias, de la misa o el ritual religioso, o sea, en una iglesia, si se es católico, o en un templo, bueno, como según las creencias, ¿cierto? Explicarle que va a haber un sacerdote, que el cofre va a estar al frente, que hay unas personas vestidas muy elegantes que son los de la funeraria, que van a entrar el ataúd, que hay un carro fúnebre muy bonito. El niño podría ayudar a escoger incluso la carroza fúnebre, los ramos. Yo recuerdo que yo escuchaba mucho de mi madre del olor de las flores de muerto. Y yo aún ahora, a esta edad, y trabajando tantos años en duelo y en funerarias, yo me sigo preguntando cuáles son las flores de muerto, a qué huelen las flores de muerto. Porque para mí las flores siempre fueron las flores y siempre estuvieron asociadas a, a lo bonito y a eventos especiales, que son las flores de muerto, ¿cierto? Entonces, bueno, luego empecé a asociar algunas flores como con los funerales, ¿cierto? Unas flores especiales. El caso es que explicar la velación, explicar el ritual y explicar lo que viene después. Ya se trate de la cremación, ya se trate de una bóveda, ¿cierto? Los nichos, las bóvedas de altura, o ya se trate de tierra, de una fosa en tierra, ¿sí? Entonces explicarle al niño que si es la cremación, el cuerpo va a entrar a una habitación, en esa habitación haremos la última despedida, luego el cuerpo va a entrar va a entrar como una especie de sitio donde nosotros no iremos, donde el empleado del cementerio se encargará de que el cuerpo pues sea cremado y explicar la cremación, pues donde el fuego se utiliza para reducir el cuerpo a cenizas, y luego las cenizas son como la arena gruesa del mar, ¿cierto? Como la arena gruesa de la playa. Bueno, obviamente no hay un manual para decir la cremación, explique la cremación de esta manera, explique el funeral de esta manera, no. Cada uno de nosotros encontrará las palabras que nuestro niño necesita, porque a veces, de acuerdo a la edad, necesitará más detalles y otros necesitarán menos detalles. Como siempre, es importante estar muy atento y hacer una retroalimentación. ¿Tú qué me entendiste? Dime tú en tus palabras qué fue lo que entendiste, que el niño te diga qué es lo que le entiende, qué es la cremación, y ser muy claro y muy enfático que la cremación no duele. Al abuelo, al papá, al hermanito no le va a doler la cremación, y que es una forma de, pues, de transformar el cuerpo en cenizas, y que luego esas cenizas se pueden llevar a un lugar que nosotros elijamos. Puede ser el campo, puede ser el mar, podemos enterrarlas y poner un árbol encima de ellas, ¿sí? Explicar. Ahora, cuando es en fosa, en tierra, explicarle que el ataúd va a entrar, que se le va a echar una tierra encima, que pues, a veces hay angustia. Yo lo encontraba en adultos que me decían, es que yo me siento preocupado por mi esposo cuando llueve en estos aguaceros, que él se está mojando, que él está sintiendo frío. De nuevo, es importante decir que él no se siente solo, que no siente ganas de ir al baño, pues, que no va a sentir frío. Y cuando uno va a ese lugar a visitar, lo que uno va a visitar es el cuerpo, ¿sí? No a la persona. Uno lo habla mucho con los adultos. ¿Tú por qué vas al cementerio? Porque en el pensamiento mágico, miren cómo el pensamiento mágico está ahí, está la creencia de que lo estoy abandonando. ¿Tú a quién estás abandonando? O sea, tu ser querido está en el cementerio, ya sea en la fosa, o en la fosa en tierra, o en el nicho de la pared, en la bóveda. Tú lo estás abandonando. ¿Qué es lo que hay ahí?
Entonces es como este uso que yo tengo, el cuerpo es como una vestimenta que yo me quito, ¿cierto? Y pongo en otro lugar. Es así, o sea, este cuerpo es la envoltura que tiene las cualidades, las características, la personalidad, la esencia de Cristian. Pero cuando Cristian muere, lo que queda es esta envoltura, un cascarón vacío, ¿cierto? Es como cuando uno, sí, pues es que ese es el ejemplo, es un cascarón vacío. Ya Cristian no está en este cuerpo cuando ha muerto, pero es el cuerpo de Cristian y uno va a visitar porque el cementerio es un lugar que nos permite, es un lugar de referencia donde podemos llorar, donde podemos rezar si somos pues, de alguna religión, donde podemos recordar, ¿sí? Llevar flores, conectar. No necesariamente es el único lugar para hacerlo, hay otros lugares, ¿sí? Pero es un lugar en el cual si lloramos no vamos a ser juzgados, criticados, ¿cierto? Ahora, ¿qué tanto, pues, cuál es la intención de ir al cementerio? En otras charlas hemos hablado de, de lo que está bien y lo que no está bien. Y lo que yo señalo es, más que decir si eso está bien o está mal, es facilita o obstaculiza el proceso de duelo. ¿Sí? Ahora, vuelvo y repito, cuando sentimos que no ir al cementerio nos genera culpa. Había una madre que iba con sus 3 hijos y la rutina era ir todos los domingos con sus 3 hijos al cementerio a visitar al papá. Claro, entonces los niños empezaban a sentirse cansados de esa rutina. Lo que la psicóloga, no es un caso que yo acompañé, lo que la psicóloga les recomendó es que cambiaran el día de ir al cementerio, que no fuera siempre los domingos, porque entonces se volvía un acto que les impedía a ellos utilizar ese día para otras actividades, tal vez actividades recreativas, actividades de la vida, ¿sí? Entonces, la madre le estaba imponiendo a sus 3 hijos de distintas edades cómo ellos tenían que vivir el duelo. Y la imposición de la madre a estos 3 niños era que tenían que ir de una manera forzosa cada 8 días a visitar el cementerio, porque si no se va, están abandonando al papá, lo cual significaría que lo están dejando de querer. Miren cómo vamos transmitiendo ciertas ideas. Cuando entonces, los amigos tienen una ida a una finca, los amigos tienen un partido de fútbol, los amigos van a hacer algo y yo no puedo estar con mis amigos porque tengo que ir al cementerio y si yo no voy al cementerio me voy a sentir culpable, no solamente con mi papá que se murió, sino con mi mamá que no la estoy acompañando. Detalles, detalles. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Volvamos a retomar. Lo primero, hablar con honestidad, con palabras precisas y acertadas. Lo segundo, incluir, tenerlos en cuenta, hacerlos partícipes de los rituales, no obligarlos. Y los hacemos partícipes de los rituales contándoles de qué van los rituales, qué es lo que se van a encontrar, preparándolos para lo que se van a encontrar. ¿Sí? Es importante que si la muerte ha ocurrido o va a ocurrir, la persona que hable de ella sea una persona cercana, no que lo haga el psicólogo. Alguien puede decir, no, yo traigo al niño para que usted le cuente a él cómo murió la mamá, cómo murió el papá o cómo murió el hermanito. No, eso es una tarea que le corresponde a alguien en quien el niño confía y hacia quien siente afecto, hacia quien siente amor, ¿cierto? Entonces, vale, tengamos en cuenta, no va a ser igual la respuesta en los niños, pues, de acuerdo a la edad y a sus experiencias, ¿sí? Si se trata de un bebé, bueno, aquí hablemos otra vez del pensamiento mágico. Es que no llevamos a los niños al cementerio porque se les mete el frío de los muertos, porque es un lugar que tiene muy malas energías, ¿sí? Pues yo no me voy a meter en las creencias, esas son las creencias, pero si nosotros vamos a las fotografías antiguas, si nosotros vamos pues a las prácticas funerarias antiguas,
no es extraño ver a los niños encabezando los cortejos fúnebres. Yo los animo a que entren a Google y busquen algunas fotos viejas de funerales, perdón, y van a ver que los niños llevan las coronas fúnebres y van al inicio del cortejo. Los niños eran incluidos. Claro, es que los niños eran partícipes de las actividades de la sociedad. Ahora, como han cambiado las dinámicas y se han complejizado las dinámicas, por eso es más importante pues estar más presentes ahí. Entonces, uno los invita a participar, si ellos no van, así que no se sientan culpables, y les explica de qué se va a tratar. Ahora, si estamos hablando de niños entre 0 y 2 años que no tienen todavía el lenguaje, ellos reaccionan a la tensión que se está experimentando en el grupo familiar. Con ellos es muy importante mantener las rutinas. Con ellos es muy importante pues, mantener los mimos. Con ellos es muy importante que ojalá no estén muy saturados de personas a su alrededor, ¿cierto? Ellos sienten. Y también es útil hablarles. Así ellos todavía no entiendan el lenguaje, el que uno como adulto lo haga, a uno le ayuda, ¿cierto? Entonces uno toma el bebé en brazos y así uno esté llorando, le explica el motivo por el cual es su llanto, ¿sí? Ya entre los 3 y los 5 años, el sentimiento de permanencia no es tan desarrollado como será más adelante en la edad. La idea de que el abuelo murió, pues no es una idea de que es definitivo. ¿Cuándo el abuelo va a volver? ¿O cuándo lo vamos a ir a visitar? También se tiene la creencia de que el cielo o el paraíso es un lugar al que se puede ir. Y entonces cuando se montan en un avión, los niños van a estar mirando por la ventanilla buscando al abuelo. O en las noches, en una estrella. Hay muchos cuentos que incluso hablan de ese tipo de cosas. La muerte se ve como algo muy ajeno todavía, pero cuando ya les pasa a ellos, pues se comienza a hacerse algo más real. Ya cuando hablamos de entre los 5 y los 9 años, ya la muerte se vuelve un poco pues, ya es más definitiva, ya se empieza a desarrollar ese asunto de la moralidad, lo que está bien, lo que no está bien. Hay mayor comprensión de las causas de la muerte, la angustia está presente de que otros mueran, ¿cierto? La muerte es como una personificación, ¿cierto? Ese esqueleto con la hoz, con la guadaña, o un ángel, o un monstruo, ¿cierto? Hay terrores, ¿sí? La muerte es como algo pues que también puede ser contagioso. Entonces, si yo juego con Susanita y a Susanita se le murió la mamá, entonces a mí se me va a morir la mamá, entonces alejémonos de Susanita. Ese tipo de cosas es importante indagarlas en los niños. Una preocupación que es muy presente y es muy común es, bueno, murió mi mamá, va a morir mi papá, o viceversa, murió mi papá y entonces mi mamá va a morir. Entonces, explicarle a los niños que la muerte pues, es algo que le ocurre a todo lo que está en el mundo, es universal. Las plantas mueren, los animales mueren, las personas mueren, ¿sí? Pues si no hay una condición, pues al menos pues yo diría pues la madre o el padre que queda, pues no pienso que vaya a morir en poco tiempo, pasarán muchos años y lo más seguro es que esté contigo, pero si llegase a ocurrir que yo muriera, puede decir al niño quién se va a ocupar de él, porque una pregunta que a ellos los angustia es, ¿quién cuidará de mí? ¿Cierto? ¿Quién se hará cargo de mí? ¿Quién más puede morir? ¿Cierto? Y a veces la muerte ocurre pues también por accidentes,
por asesinatos, por enfermedad, pero cuando es por enfermedad, son por enfermedades muy graves. Un resfrío, una gripa no va a hacer que te mueras, ¿cierto? O bueno, cosas por el estilo, un dolor de cabeza, entonces la mamá tiene dolor de cabeza. Entonces, acompañar en las angustias, ¿cierto? Cuando ya hablamos de los chicos que son más adolescentes, que ya empiezan entre los 12 o ya empiezan a transitar la adolescencia, hay algo muy complejo y es que son fases de muchas pérdidas, ¿sí? Ya no es el niño que es cargado, que es mimado, ya se le empieza a tratar como un adulto, es el niño que comienza a preferir a sus amigos, a preferir estar con sus pares, empiezan a haber cambios físicos y comienzan a haber también sentimientos de culpa porque comienza uno a alejarse. Entonces, perder a un ser querido en la etapa de la adolescencia puede ser muy traumático porque es esa fase de los grandes duelos donde uno ya, el papá y la mamá no es ese ser tan idealizado, tan pues, maximizado, sino que ya se les ve como personas comunes y corrientes. Entonces, también hay mayores riesgos en la adolescencia, las drogas, las actividades peligrosas con la bicicleta, pues, con los patines, el alcohol, la sexualidad, ¿sí? A veces es difícil para el adulto acompañar a los adolescentes en duelo y cuando ellos no quieren hablar con nosotros, pues animarlos a que hablen con alguien con quien ellos sientan confianza. Puede ser pues, el guía espiritual, el profesor o un psicólogo, ¿cierto? Entonces, es bastante complejo, pero también es bastante enriquecedor para nosotros como adultos permitirnos la tarea de acompañar a los niños y a los adolescentes en duelo, compartir tiempos con ellos, tiempo de calidad. Los niños son grandes maestros en lo que es un proceso de elaboración de duelo. Para nosotros es importante tener apertura, estar atentos a escuchar sus preguntas, estar atentos también desde el corazón a acompañar y sostener en su dolor, ¿sí? Estar atentos también a sus momentos de querer estar solos y respetar esos momentos de intimidad y de soledad, ¿sí? A veces tratamos, como lo hablábamos al principio, de ser muy protectores, muy sobreprotectores, de cuidarlos bajo nuestro abrigo para que ellos no sufran. En el mundo hay dolor, hay enfermedad, hay muerte. Y es importante que ellos sepan que eso está presente, pero que sepan que nosotros los adultos estamos ahí presentes y que pueden contar con nosotros. Recuerden, no siempre tenemos que recurrir a frases o cosas infalibles. Lo que ellos a veces necesitan es que los escuchemos con amor, sin juzgar, que los acojamos, que los acompañemos y que estemos presentes y disponibles, ¿sí? No todo el tiempo en el celular, no todo el tiempo en el trabajo, no todo el tiempo en otras actividades, porque esto es también fundamental. Detrás de un niño en duelo, por no decir siempre, yo diría que sí, siempre, hay un adulto en duelo. Y la mejor forma, desde mi experiencia, para acompañar a un niño en duelo es hacer el propio duelo. Porque también como adultos nos olvidamos de hacer nuestro propio proceso por acompañar el proceso de los niños, ¿sí? Bueno, como les decía, esto es una pequeña pincelada. La intención es recordar la importancia de acompañar a los niños en duelo, ¿sí? Recordar la importancia de que ellos también experimentan un duelo y hacer una invitación a que leamos, indaguemos
investiguemos sobre cómo es, pues, el duelo de los niños, para que seamos mejores acompañantes en duelo. Yo dudaría un poco de las fórmulas, ¿cierto? Es que los niños van a seguir el duelo de esta manera, pero nos sobra que, pues, nos acerquemos a eso, ¿sí? ¿Por qué dudo de esas fórmulas? Porque es que los niños de ahora no son los mismos niños de hace 50 años. Los niños que han estado expuestos a la violencia, al desplazamiento, al abuso, no son los mismos niños que crecen en un ambiente ideal, en un ambiente, pues, de tranquilidad, con todas las necesidades cubiertas, ¿cierto? Hay distintas formas y eso cambia, genera distintos movimientos a nivel psicológico en esos niños. Pero, vuelvo y lo repito, no nos olvidemos, los niños son niños y hay que permitirles ser niños. A veces caemos en el grandísimo error de madurarlos o llevarlos a madurar. Ahora tú eres el hombre de la casa, ahora tú eres la mujer de la casa, ¿sí? Entonces esos son estos niños que se encargan de sus hermanitos menores, como esos adultos que todavía no son, o son estos niños que ocupan el lugar del padre que se muere o de la madre que se muere o del hermano mayor que se muere, tratando de ser muy adultos, a niños adultizados. No, no hay que adultizarlos, pues hay que permitirles que ellos sigan su desarrollo, ¿sí? Recordemos cuáles son nuestras responsabilidades y cuáles son los roles